Bien, damos inicio al tema de hoy. Una disculpa muy grande por el retraso. Desafortunadamente tuvimos algunos problemas técnicos con la red. Ya lo resolvimos parcialmente. Estamos transmitiendo en vivo. La única duda es si se logra grabar la transmisión. Esperemos que sí. Si hay algún comentario, alguna precisión que nos pudieran hacer quienes nos acompañan en la red, se los vamos a agradecer. Por lo pronto les agradecemos la confianza y más les agradecemos todavía la espera que obligó este problema técnico. Quienes nos acompañan en Guadalajara en vivo presencialmente, también un agradecimiento por la confianza que nos siguen externando. Creo que no está funcionando el micrófono, si lo puedes habilitar para que se escuche. Ahí se escucha mejor, ¿verdad? Ahora sí se escucha mejor. Bien, el tema de hoy es absoluto. Es un tema muy delicado. Hablar del absoluto o hablar de la cualidad absoluta es hablar de la cualidad de Dios. Hablar del absoluto es hablar concretamente de Dios, solo que en un término más científico. Dios se utiliza el término en términos más místicos. Muchas religiones emplean ese término, otras religiones emplean otros términos distintos, y el término más físico-matemático es absoluto. Anticipo que después de este tema viene una seriación de temas importantísimos. Vale la pena que los tomen todos. Son 5 temas. Los 5 empiezan con no. Es no juzgar, no saber, no ser, no hacer y no resistencia. Esos 5 temas van de alguna manera concatenados y tienen, o más bien ofrecen, una visión muy amplia de la actitud de un sabio. Y si nosotros aspiramos a la sabiduría universal, vale la pena conocer los hilos que nos engranan hacia la actitud de la verdadera sabiduría o de un verdadero sabio. Por lo pronto, hoy nos aventuramos en un tema muy delicado. Vuelvo a repetir, es el tema de absoluto, y digo muy delicado porque hablar de Dios, yo creo que no hay tema más delicado que eso. Hablar de la cualidad de Dios igualmente, y lo delicado está precisamente en que tanto el ser universal o Dios como su cualidad absoluta son intangibles e incognoscibles, y hablar de algo que no se percibe con los sentidos y que por lo mismo no se puede comprender, porque la mente solamente procesa la información que llega a través de los sentidos. La mente no puede procesar algo que no llegue a través de los sentidos. Eso hace el tema mucho más delicado, porque estamos hablando de algo, insisto, intangible e incognoscible. Y por lo mismo, la teología se ha dedicado a especular sobre el tema. Teología literalmente significa estudio o tratado sobre Dios. Bien, deriva de la palabra griega theos, que significa Dios. Y la teología, a lo largo de la historia, lo único que ha hecho es especular sobre Dios, pero ha sido pura especulación, y esa especulación ha provocado que la misma teología termine extraviada. Y los teólogos, que son los que sostienen los que mantienen la teología, o los que le han dado cuerpo a la teología, los teólogos terminan siendo también especuladores, y no hay una diferencia muy grande entre un especulador de la bolsa y un especulador de la teología. ¿Por qué? Porque en la bolsa se apuesta a algo que no se sabe si va a suceder, se especula sobre ello, y en la teología también se especula sobre algo que no se sabe si lo que se está diciendo es verdadero o es falso, porque, insisto, es hablar de algo tanto intangible como incognoscible. Entonces, la especulación de un teólogo no difiere mucho con cualquier tipo de especulación en el campo existencial y humano. El teólogo especula sobre un cielo que nunca ha visto, que no conoce, que no le consta que existe, y todavía más delicado, especula sobre la naturaleza de Dios, que es absoluta, y todo lo que es absoluto. Hablar de cualquier aspecto absoluto es hablar de algo muy o profundamente delicado.
Habíamos abordado un tema similar a este en el tomo 1, que también nos mete directamente a la temática sobre el ser universal, sobre Dios, pero el tema que abordamos en el tomo 1 fue origen, ¿sí? Le llamamos origen y jalamos citas vinculadas con el origen de todo. Entonces en ese tema hablamos sobre Dios en relación con su cualidad original, como origen. Ahora vamos a hablar en términos de su cualidad absoluta. Ya es, digamos, nos permite profundizar un poco más. Empecemos primero haciendo una distinción entre lo que es lo relativo y lo absoluto, que es, digamos, la parte antagónica. Y tanto lo relativo como lo absoluto los podemos visualizar o imaginar sobre la línea o sobre la dualidad. La dualidad es lineal porque solamente se maneja hacia dos elementos, y entre cualquier par dual, todos los puntos intermedios son la relatividad, y los puntos intermedios son los que tienen una parte de un elemento dual y otra parte del otro elemento dual. Se combinan los dos, se mezclan y los dos figuran siempre uno detrás del otro. Mientras que lo absoluto son los extremos de la dualidad, donde ya no tiene cabida la otra parte de la dualidad. Recordaremos que cuando vimos el tema de polaridad, el tema de polaridad tiene mucho que ver con el tema de hoy, con el absoluto. Veíamos que precisamente en contraposición a la relatividad, que son todos los puntos intermedios de la dualidad, la polaridad son los polos que son los extremos. Y cuando abordamos el tema de la polaridad, descubrimos que Hermes nos dice que los extremos de la dualidad, es decir, los polos, cuando son absolutos, cierran el círculo, se juntan, se unen y se funden en uno mismo, se convierten en lo mismo. El tema de hoy es eso, es el absoluto, y el absoluto son los extremos de la dualidad. Entonces, de alguna manera, con este tema estamos retomando en materia de ley universal lo que ya habíamos manejado en el tema en el tema polaridad. Y ya hablando de los polos absolutos, donde la relatividad ya no existe, solamente existe la totalidad. Y esa totalidad, cuando es total, valga la redundancia, cuando es absoluta, se convierte en algo que no se puede ver, porque nuestros sentidos solamente perciben lo relativo, nuestros sentidos no perciben lo absoluto. Entonces lo absoluto es algo que no se puede ver, pero el absoluto permite que nuestros ojos vean. Esto que les voy a plantear es parte de una paradoja. Ya habíamos comentado que siempre que nos acercamos al ser o al absoluto, siempre hay una paradoja de por medio. Y esa paradoja nos dice esto, que el absoluto no se puede ver, pero permite que los ojos vean. El absoluto no se puede escuchar, no se puede oír, pero hace posible que el oído escuche. El absoluto no se puede comprender, pero hace posible que la mente tenga capacidad cognitiva o que la mente pueda comprender. Entonces, permite que la existencia esté manifiesta, pero es inmanifiesto. Ahí es donde está la paradoja. Siendo inmanifiesto, permite que la manifestación esté manifiesta. Y ante la paradoja, que la mente de repente se queda, bien, pues ¿cómo está eso?
No se ve, pero permite que el ojo vea, no se escucha, pero permite que el oído escuche, etcétera, etcétera. El hombre, al no poder comprender cabalmente esta paradoja y todas las que hay alrededor de lo absoluto, y ante la frustración de no poder concebir a Dios, ni definirlo, ni percibirlo, el hombre inconscientemente, y vaya que de manera inconsciente, ha terminado creando a Dios a su imagen y semejanza, haciendo lo contrario de lo que la Biblia en el Génesis dice. En el Génesis nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y los hombres lo que hemos hecho es crear a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y en todas las religiones, es rara la religión donde no sucede el fenómeno. Bueno, quito la prueba, todas en la gran mayoría de las religiones, siempre hay una imagen de Dios. Pero hablar de una imagen de Dios no es solamente hablar de una imagen visual, también existe la imagen conceptual. Porque hay religiones, me ha tocado incluso charlar con pastores de religiones cristianas, donde tienen prohibido cualquier tipo de imagen dentro de su iglesia, y se jactan de que ellos están en la razón porque ellos no han caído en el error de ver a Dios a través de una imagen. Maravilloso. Pero, ¿qué me dicen de las imágenes conceptuales? Al final de cuentas, en esa charla con este pastor, terminaba dándome muchas explicaciones sobre Dios, y cada una de esas explicaciones es una imagen de Dios, termina siendo una imagen de Dios. Entonces, la imagen no solamente es visual o tangible, al tacto, qué sé yo, la imagen también está en la mente, es conceptual. Y los humanos, dentro o fuera de las religiones, hemos caído en la tentación de crear imágenes sobre Dios. Hemos creado a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y ante ese error, pues debemos comprender que lo primero que debiéramos de hacer es sacudirnos todas esas imágenes. Y claro, al sacudir las imágenes de cualquier modo queda la inquietud por acercarnos, por aproximarnos a una idea que nos permita comprender algo sobre Dios. Siempre caemos en la tentación y siempre pedimos ese alimento. Un iluminado ni se preocupa por la comprensión de Dios. Es curioso, pero sí sucede. Pero ante la necesidad de acercamiento hacia la idea sobre el origen de todo, sobre el absoluto, que es el tema de hoy, las ideas más objetivas que encontramos nos las ofrece Hermes. Claro, son ideas que aún siendo conceptuales nos meten también en la paradoja, inevitablemente nos producen nuevas paradojas, pero es la única forma en que podemos acercarnos a lo absoluto, a través de paradojas. Y él nos dice, en relación con lo absoluto, que es aquello que no es mancillado, es decir, que no recibe influencia alguna sobre nada. No puede recibir influencia de nada. ¿Por qué? Porque es en sí mismo. Por lo tanto, al ser en sí mismo, está libre de cualquier tipo de influencia. Por eso no está mancillado. Luego nos dice, es iluminado. Ya nos habla del factor luz. Enseguida vamos a abundar sobre el factor luz. Ahorita solamente lo menciono, porque hay mucho que decir sobre la cualidad de luz en relación a Dios o al absoluto.
y los libros universales son muy reiterativos en ello, pero vamos a abundarlo enseguida. Nos dice que es incoloro. Por supuesto, si no tiene forma, tampoco va a tener color. Entonces ya es una idea interesante, es incoloro, perfecto. Por lo mismo que no tiene color, no lo percibimos. Nos dice algo importantísimo, también Hermes, que es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. No cambia. Y de alguna manera hemos hablado un poco de eso. Lo que es falso, cambia. O dicho al revés, todo lo que cambia es falso. ¿Por qué es falso? Pues tiene toda la lógica. ¿Cómo puede ser legítimo algo que ahorita lo vemos de una manera y después lo vemos de otra manera? Que hoy nos dice una cosa y después nos dice otra cosa. Claro que es falso. Y lo verdadero no cambia, es inmutable. Y esta es la cualidad que le está dando precisamente a Hermes. Es inmutable, no cambia. Y precisamente porque no cambia, es verdadero. También nos dice Hermes que es investido, no tiene vestimenta. La vestimenta es una imagen. ¿Cómo nos cambia la imagen a los humanos con una vestimenta y con otra vestimenta? Un humano, aunque sea su misma personalidad, cámbiale de vestimenta y la imagen cambia completamente. Bien, pues el absoluto no tiene vestimenta, es decir, no tiene imagen. No hay imagen que pueda definirlo. También nos dicen que es sin forma. Toda la lógica. El mundo de las formas es el mundo relativo, el absoluto es el mundo de la no forma, precisamente. En los extremos absolutos desaparece la forma. En los puntos intermedios existe la forma. Todo es formal. Formas grandes, formas pequeñas, formas delgadas, formas de distintos tipos. Infinidad de tipos de formas, pero es el mundo de las formas, el mundo relativo, el mundo intermedio entre los dos puntos absolutos. También nos dice que es radiante. No, perdón, ese ya lo mencioné. A ver, me estoy perdiendo, una disculpa. Radiante. Forma, sí, radiante, sí, radiante no lo había mencionado, perdón. Es radiante, es decir, irradia luz. Pero no es luz, puede irradiar calor. El calor también puede ser irradiado, irradia energía. Entonces, la palabra radiante ya no se limita solamente a la luz, sino al calor, a la energía o a cualquier tipo de energía. De hecho, el Big Bang, que es el punto donde va el universo, es una radiación de energía, una radiación que emana de un punto. Luego nos dice, por sí mismo escrutable. Es decir, en otras palabras, los humanos no podremos cuantificarlo, pero él en sí mismo sí puede cuantificarse o escrutarse. Es el único bien inmutable, es decir, un bien que no cambia. Y no es difícil contrastarlo con el bien de este mundo. En este mundo sí existe el bien, pero es un bien que está cambiando, porque es un bien relativo. Claro, es un bien ilusorio desde el momento que está cambiando. A veces es bien de una manera, a veces es bien de otra manera, a veces ese bien le conviene a unos y a otros no, a veces ese bien le conviene a los otros, pero los primeros tampoco, qué sé yo. Entonces, es el bien inmutable, es decir, un bien absoluto que no cambia. También nos dice Hermes que es incorpóreo, de alguna manera redondea lo demás. Claro, si no tiene forma, tampoco tiene cuerpo. Y ante todas esas cualidades que Hermes nos dice y que nos acercan a la cualidad del absoluto, del ser absoluto, si lo aproximamos, lo acercamos al cristianismo y recordamos que por ahí aparece un mandamiento que dice: no jurarás en nombre de Dios en vano. Siendo más objetivos y más sabios, ese mandamiento lo debiéramos de cambiar por: no pronunciarás
el nombre de Dios en vano. O sea, ya no solamente jurar el nombre de Dios, ya no pronunciarlo. Un mandamiento estricto sería no pronunciar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué ni siquiera pronunciarlo? Por cualquier alusión verbal hacia el absoluto es especulativa. Y si una alusión verbal hacia el absoluto, y no nomás verbal, también mental, ahorita digo verbal por el término de no pronunciarás el nombre de Dios en vano, por esa idea de profundizar más en ese pensamiento, en ese mandamiento, y definitivamente cualquier alusión verbal hacia el absoluto indiscutiblemente es especulativa, y una especulación es una forma de profanación. Ya en la charla anterior hablábamos que la profanación es todo lo contrario del discernimiento. Cuando se distingue lo verdadero de lo falso, se está discerniendo. Pero cuando no hay discernimiento y se confunde lo verdadero con lo falso, entonces hay profanación. Y confundir lo verdadero de lo falso es lo mismo que confundir lo relativo con lo absoluto. Si nosotros confundimos lo relativo con lo absoluto, estamos profanando lo absoluto, desde el momento en que lo estamos confundiendo con algo relativo. Por eso cualquier pronunciamiento verbal o mental hacia Dios ya en sí mismo ya representa un tipo de profanación. Bien, la única forma en que pudiéramos acercarnos hacia la comprensión del absoluto o de Dios sería a través de sus cualidades absolutas, que en sí todas son una misma, pero los humanos, como vemos todo dividido, terminamos mencionando muchas cualidades. Sin embargo, más allá de cualquier cualidad absoluta, los humanos hemos cometido el error, y es un error gravísimo, que de hecho es una gran profanación, de asignarle a Dios cualidades relativas. Y la gran mayoría de las religiones, la inmensa mayoría de las religiones, le han asignado a Dios cualidades relativas. Y vuelvo a insistir, es un acto de profanación enorme, pero que las religiones mismas no lo ven. Lo han hecho inconscientemente, involuntariamente, pero lo han hecho. Y esa profanación ha repercutido en la inhibición de la conciencia de toda la feligresía de esas religiones. Más concretamente, hablemos de algunas cualidades relativas que se le ha asignado a Dios. Por ejemplo, vigilante. Que Dios está atento a todo lo que nosotros hacemos. Es una cualidad humana. La cualidad de juzgador. Y Dios juzgará a vivos y muertos y la van a pagar. Esa cualidad de juzgador es absolutamente humana. Es más, yo creo que siento, con todo respeto para quien pueda percibir lo contrario, hablar de un Dios que juzga a los humanos o ponerle esa cualidad de juzgador, yo creo que es la peor profanación, porque un humano, como humano, entre más juzgador es, más degenerado está. Y un humano, entre más libre y más iluminado, menos juzga. Fíjense, o sea, hablar de que Dios juzga es como hablar de que Dios es vengativo o de que Dios odia. Es casi, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia en decir que Dios juzga o decir que Dios odia. ¿Por qué? Porque así como el odio caracteriza a los humanos degenerativos,
También el juicio, el humano que juzga es una cualidad de un humano en actitud degenerativa. Un sabio jamás juzga a nadie. Un verdadero sabio jamás se detiene en juzgar a nada ni a nadie. Pero muchas religiones se han atrevido a decir que Dios juzga. Qué profanación tan más terrible le podemos asignar a Dios. O sea, la verdad es que es, insisto, decir que es juzgador o decir que odia, no hay mucha diferencia. No hay demasiada diferencia. Luego de pilón, junto a lo del juzgador, condenador. Porque después de emitir un juicio, emite una condena. Hiciste esto y por tus culpas te vas al infierno. Hiciste eso y por tus culpas te vas al purgatorio y a quién sabe cuál de los 9 círculos dantescos. Entonces, paralelamente con la cualidad de juzgador viene la de condenador. Un sabio jamás condenaría. Y si un sabio siendo humano jamás condenaría, ¿qué podemos decir de Dios? Y sin embargo, muchas religiones le han dado esa cualidad de condenador. Y a veces hasta dolosamente los fanáticos de algunas de esas religiones, cuando de repente sienten dolo porque alguien hizo algún mal o alguien les hizo algún mal, a veces dicen, no importa, yo te perdono, pero arriba hay un Dios que juzga. ¡Ay, Dios! ¿Dónde quedó el perdón? ¿Verdad? O sea, yo te perdono, pero Dios, que no te perdone. O sea, una forma de decir, yo soy bueno, pero Dios es malo, casi, ¿verdad? Venganza. Sí, o sea, la venganza se la dejo a Dios, casi. Y eso es precisamente por ese acto de profanación que se ha hecho de asignarle a Dios la cualidad de juzgador y condenador. Pero eso sí, para que compense, se le pone la cualidad de perdonador. También perdona. ¿Qué necesidad tiene Dios de perdonar si no condena? O sea, para que alguien perdone es porque antes condenó. O sea, nadie puede perdonar sin antes haber condenado. Un perdón siempre indiscutiblemente necesita el antecedente de la condena. Porque ¿cómo podremos perdonar sin antes haber condenado? Eso no es posible. Y como a Dios ya se le asignó la cualidad de juzgador y condenador, pues después viene la de perdonador. Pero son puras cualidades humanas. Todas son cualidades humanas. Y esa es la forma en que más se ha mancillado al ser absoluto, asignándole esas cualidades. Incluso hay otras cualidades que de repente las podemos escuchar y podemos sentir, no, sí caben hacia Dios. Y no, son tan profanas como las que ya mencionamos. Por ejemplo, creador. Qué bonito suena, ¿no? Es más, son pocos los libros que no utilizan la palabra creación o creador en alusión al ser absoluto. Sin embargo, ese atributo hacia el ser absoluto es profano también, porque la cualidad de crear es humana. Si el ser es absoluto y lo tiene todo y lo es todo, es la totalidad absoluta, eso quiere decir que no tiene ninguna necesidad, y eso ya lo hemos mencionado. Un Dios necesitado no será Dios, o un ser absoluto con necesidades, entonces ya no es absoluto. Entonces el ser absoluto no puede tener ninguna necesidad, y la creación o la actitud creadora, el acto de crear, es producto de una necesidad.
porque solamente crea el que se siente incompleto y a través de sus creaciones quiere expandirse. Y el ser absoluto no tiene necesidad alguna de crecer ni de expandirse, porque ya lo es todo, es total y es absoluto. Entonces, esa cualidad de creación es relativa, es humana. Y el universo no es creación de Dios. Suena muy rudo. Yo sé que suena incluso aventurado. ¿Por qué? Porque es una contradicción que aparece en todos los libros universales. No es creación de Dios el universo, es manifestación de Dios. Se percibe la gran diferencia, ¿no? Hay una diferencia enorme en decir que el universo es creado por Dios a decir que el universo es manifestación de Dios. Es muy distinto. Pero curiosamente, muchos libros universales utilizan los dos términos a lo largo de los libros. De repente utilizan el verbo crear y de repente el verbo manifestar. De repente hablan del universo como manifestación y de repente hablan como creación. Y eso es una contradicción. O sea, en los mismos libros universales encontramos esa gran contradicción. Y esa contradicción indiscutiblemente denota que hubo mano humana, que está ahí la mano del hombre de por medio. En las traducciones, los escribanos que estaban copiando, etcétera, pues se les hizo muy bonita la palabra creación y pues la pusieron. Pero si bien existe esa contradicción y hay que aceptar esa contradicción, porque la palabra creación la vamos a encontrar en casi todos los libros universales, hay que aceptar la contradicción y hay que comprenderla como un problema que el humano le metió a esos libros, porque el término concreto es manifestación, y cuando hablamos del universo como manifestación de Dios, ahí no hay ningún ejercicio ni de voluntad, ni de expansión, ni de crecimiento, ni nada que pudiera hacer sentir al ser universal como humano. La manifestación es espontánea y surge por sí misma, sin que exista una necesidad de por medio, sin que exista esa necesidad de crear, porque vuelvo a insistir, crear o el acto de crear viene de una necesidad. El que crea lo hace porque necesita crear. Los humanos tenemos muchísimas necesidades y una de ellas es la de crear. Los humanos sí somos creadores. El arte es creación. Y en la misma ciencia se crean ideas y se crean formas de manejar la naturaleza a través de las ideas y sigue siendo creación. Se crean máquinas, se crea tecnología y en el arte se crean imágenes, se crean ideas transmitidas a través de distintos medios. Entonces el humano sí es creador, y el humano es creador porque es una entidad incompleta. Si los humanos fuéramos entidades absolutas, tampoco crearíamos nada. De hecho, nuestro ser original, nuestro ser microcósmico original, tampoco es creador. Nuestra personalidad es la creadora, porque es incompleta. Pero nuestro ser original jamás se involucra en nada que tenga que ver con crear o con manipular o con hacer, ni siquiera hace nada. El único acto inherente a nuestro ser es la observación. Y eso ya lo habíamos comentado en el tomo 1, en el tema de observación. El único acto inherente a nuestro ser es la observación, nada más. Nuestro ser original no está para nada más que para observar. ¿Qué observa? Tanto al mundo externo como a la personalidad. El ser interno es el observador y la personalidad es el observado.
El ser es el observante o el observador, es el sujeto observante, y la personalidad es el objeto observado junto con el mundo tangible. Entonces el ser interno no tiene ninguna necesidad, por eso solamente observa, porque no hay necesidad, no tiene ninguna necesidad. Y solamente, insisto, los humanos que sí estamos incompletos y por lo mismo necesitados, por eso creamos. Bien, insisto, tenemos que acostumbrarnos a que en los textos universales aparezca la palabra creación, y hay que aceptarlo, pues. Incluso en los textos que nosotros hemos ofrecido en los distintos temas, las citas que hemos ofrecido, aparece la palabra creación y la dejamos por respeto a los libros, porque nosotros tampoco tenemos ningún derecho de cambiar lo que ya está escrito. Lo tenemos que plasmar tal como viene escrito, pero sí, insisto, entender ese pequeño gran detalle. Entonces, ya dijimos muchas cualidades humanas atribuidas a Dios que de entrada sabemos que son absurdas y suenan absurdas, pero el término creación no suena absurdo, pero tenemos que entender lo absurdo que hay en ello, y eso nos va a dar mucha agudeza para entender lo que no es Dios. No podemos entender lo que es Dios definitivamente, pero sí podemos comprender lo que no es Dios, y todas esas cualidades que se le han atribuido, pues eso no es Dios, y tenemos que empezar por ahí, por lo que no es. Bien, entonces, volviendo otra vez ahora dejando las cualidades humanas que se le han atribuido a Dios, hay algunas cualidades que se le han atribuido a Dios, pero que también a través de ellas, si las comprendiéramos, nos acercaríamos más a la cualidad absoluta del ser. El problema es que aun cuando esas cualidades son absolutas, nosotros las vemos como relativas, como por ejemplo el amor. Dios es amor, efectivamente, el amor es una cualidad absoluta, pero los humanos no comprendemos el amor absoluto, solamente comprendemos el amor relativo. Por eso, cuando sintamos un poquito de amor, entendamos que nada tiene que ver con el ser absoluto universal, porque no percibimos, no somos conscientes del amor absoluto. Plenitud, de repente podemos sentirnos plenos o sentir que algo es pleno. Sin embargo, ante la plenitud del ser absoluto original, pues nosotros todavía nos vemos como relativas esas cualidades. Otra es la paz. Dios es paz, definitivamente. Ya hablamos de la cualidad estática del ser universal, un tema tan delicado que lo pasamos al tomo 3 para tener un poquito de mejores elementos para abordarlo. La cualidad del ser absoluto es estática. ¿Por qué estática? Porque el ser absoluto es no cambiante. ¿Cuál fue el término que usamos de no cambiante? Imperecedero, inmutable e imperecedero. Entonces, si es inmutable, no cambia, y si no cambia, es estático. Pero nosotros tenemos nuestra comprensión es tan limitada hacia las cualidades absolutas que cuando hablamos de algo estático, lo imaginamos como si estuviera muerto, y sin embargo Dios es vida, y vida absoluta. Son de las grandes contradicciones. ¿Y por qué surgen esas contradicciones? ¿Por qué surgen esas paradojas? Porque estamos hablando de los polos extremos. Son cualidades que están en los extremos radicales absolutos, y siendo radicalmente extremos, se juntan y se convierten en lo mismo, y ahí es donde surgen las paradojas, inevitablemente. Ahora, de esas cualidades absolutas hacia el ser, pero que nosotros las vemos como relativas, hay una cualidad en la que vale la pena detenernos, porque es una cualidad de alguna manera perceptible a nuestra vista,
no perceptible como creemos, pero sí es perceptible, pero tiene la cualidad de Dios. Algo habíamos hablado de ello, pero muy a grosso modo. Ahorita vamos a abundar precisamente en eso. El único fenómeno físico que nos puede dar una maravillosa aproximación a la cualidad del ser absoluto es la luz. Y ahorita vamos a ver detalles sobre la luz para comprender por qué así sucede. En primer lugar, en primera instancia, observemos todos los libros universales, bueno, casi todos, quizás alguno no dejo un espacio de reserva, pero casi todos los libros universales, en alguna página, por lo menos en alguna página, cuando se refieren a Dios, hablan de la luz. Dicen que Dios es luz, o la luz de Dios, o la luz original, y hay una alusión hacia el ser universal a través del fenómeno de la luz. Prácticamente todos hablan de Dios a través de ese fenómeno de la luz. Y la luz de alguna manera la percibimos, de alguna manera, claro, ahorita vamos a abundar. Entonces, el fenómeno de la luz se convierte en el punto de aproximación al ser universal mayúsculo a nuestras posibilidades. Es la única posibilidad prácticamente. No visualizo otra. Quizás exista otra, pero en términos tangibles y cognoscibles, por ahí va, por la luz. Y vamos a abundando en ello. Para empezar, observemos algo que ya habíamos mencionado. A Dios no lo vemos, pero sí vemos su manifestación, que es el universo. De hecho, muchos libros universales hablan de ello. La misma Biblia. Levantas un leño o partes un leño y ahí está Dios. Levantas una piedra y ahí está Dios. Para donde voltees ahí está, pero no lo ves. ¿Por qué? Porque lo que sí vemos es su manifestación. Entonces, a través de la manifestación podemos imaginar el origen de esa manifestación, aunque el origen sea imperceptible, pero la manifestación de alguna manera es un medio de aproximación. Bien, con la luz sucede lo mismo. La luz no la vemos, pero vemos la manifestación de la luz. Suena raro. A ver, ¿cómo está eso? Que la luz no la vemos, efectivamente. La luz no la podemos ver. Si vemos un foco, una fuente de luz, un foco, una lámpara, el sol mismo, vemos el foco, vemos la fuente de luz, pero los rayos de luz, que es la luz misma, que es esa radiación electromagnética que viaja a 300,000 kilómetros por segundo, esa no la vemos. Nosotros no vemos ningún rayo de luz entre el foco y los cuerpos sólidos. No vemos. La luz no se ve. No se ve la luz. Es intangible. Pero vemos cómo se manifiesta la luz al proyectarse en los cuerpos físicos. Entonces, prendemos un foco o una lámpara. Los rayos de luz entre la lámpara y una pared no los vemos, pero la pared la vemos radiante, porque la pared proyecta esos rayos de luz. Pero la luz como radiación no la vemos. Jamás vamos a ver la luz, solamente vemos cómo se proyecta la luz. Igual el universo es manifestación de Dios, y si recuerdan el tema del mentalismo, ya hablamos de que manifestación y proyección es lo mismo. El universo es una proyección de Dios. Entonces no vemos a Dios, pero vemos su proyección. Vuelvo a insistir, proyección y manifestación es prácticamente lo mismo. Igual pasa con la luz. No vemos la luz, pero vemos su proyección. O sea, vemos
¿Cómo se proyecta la luz? En la pared, en algún gas, en el agua, en algún cuerpo físico. De repente puede surgir alguna duda. A ver, ¿qué sucede con un rayo láser si vemos ese rayo cómo se dirige? Vemos la luz, la línea del rayo láser sí la vemos. Entonces, ¿hay una luz que sí se ve el rayo láser? Pues no. Lo que sucede es que en la atmósfera hay mucho polvo suspendido. Y ese rayo verde o de algún color que tenga el rayo láser, lo que estamos viendo es cómo se proyectan las partículas de polvo que hay en la atmósfera. Y no solamente las partículas de polvo, en las partículas de hidrógeno y oxígeno que hay en la atmósfera. Es decir, se proyecta en las partículas gaseosas del aire y en el mismo polvo. Pero si alguien emite una señal un haz de luz láser en el espacio vacío, en el espacio exterior, no se ve absolutamente nada. No se vería porque no hay donde proyectarse. No existe un cuerpo, ni siquiera gaseoso, en el que se pueda proyectar. Igual sucede cuando de repente creemos que vemos los rayos del sol cuando se filtran a través de una nube. Decimos, mira, ahí están los rayos del sol. No vemos los rayos del sol. Vemos cómo la luz de esos rayos del sol se proyectan en las partículas de humedad suspendida, porque las nubes es pura humedad. Es aire, es agua gasificada, es pura humedad. Y esos rayos del sol filtrándose entre las nubes, claro que son rayos del sol, pero lo que vemos no es el rayo de luz del sol, lo que vemos es la proyección de ese rayo de luz en las partículas de humedad que hay entre las nubes. Pero insisto, la luz no se ve igual que Dios. Vemos la proyección de Dios en el universo tangible igual que la luz. Vemos cómo se proyecta en los cuerpos tangibles. Entonces, pasa igual, es un caso similar y vale la pena tener en cuenta esta idea, porque eso nos acerca a la cualidad de Dios. Porque tal como se comporta la luz, es como la cualidad de Dios. Es así la cualidad de Dios. Incluso una observación última: las escenas de la luna, de los astronautas en la luna, cuando por primera vez y única vez, tengo entendido que es la única vez que el hombre ha pisado la luna, y en las imágenes se ve el piso blanco, porque es de día, porque sale la cara iluminada por la luz del sol. Pero aunque el piso se ve blanco de la luna, iluminado, ¿no se han fijado que da la sensación que es de noche? O sea, recuerden las imágenes de los astronautas. Son imágenes de la luna de día, y el piso es blanco porque proyecta la luz del sol, pero la atmósfera se ve oscura. Y precisamente esa sensación de que es de noche es porque la atmósfera se ve oscura. ¿Por qué se ve oscura la atmósfera? Porque no hay atmósfera. Porque no hay atmósfera. Porque no hay atmósfera, no hay aire y no hay ni un solo gas donde se proyecte la luz del sol. En nuestro planeta tenemos una atmósfera con un gas que es el aire, compuesto de oxígeno y nitrógeno, y el cielo se ve azul porque proyecta la luz del sol. Se proyecta la luz del sol en ese gas que es nuestra atmósfera. Como en la luna no hay atmósfera, no hay gas, no hay nada, es un vacío, entonces la atmósfera se ve oscura porque no hay donde se proyecte la luz. Y aunque la luna estuviera más cerca que la Tierra del Sol, igual se ve oscuro porque no hay donde proyectar la luz. Mientras no exista un cuerpo físico donde se proyecte la luz no se ve. Entonces, igual que Dios no se ve, como la luz no se ve, pero se ve la proyección de la luz.
Por eso no es casualidad que los libros universales hablen de que Dios es luz. Luego, otro paralelismo interesante. Dios es incognoscible. Bien, pues la luz también es incognoscible. La ciencia ha descubierto mucho sobre el comportamiento de la luz. Eso se estudia en una rama de la física llamada óptica. Y en esa rama de la física llamada óptica se estudia todo el comportamiento de la luz. Pero sobre la naturaleza de la luz, la ciencia no sabe ni papa. Es una incógnita, es un vacío enorme. La ciencia solamente se limita a decir que es una radiación electromagnética. Pero más allá de eso, la ciencia no tiene conocimiento de la naturaleza de los fotones y de todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la luz. Sobre el comportamiento sabe mucho, pero sobre la naturaleza de la luz, la ciencia está en cero, o en casi cero. Luego, Dios es el origen de todo. Creo que cualquiera lo puede, difícilmente podría refutarlo. O sea, siempre hemos partido de que el ser universal es el origen de todo. Bien, pues la luz también es el origen de todo. ¿Cómo? Sí. Porque resulta que toda la energía que emanó del Big Bang es luz. Toda esa energía que emana del Big Bang y que le da forma al universo es luz. Y la inmensa mayoría de los científicos coinciden con que la naturaleza de esa energía que emana del Big Bang, esa energía poderosísima que emana, que crea el universo, es luz. Por eso no es casualidad que en la Biblia, en el Génesis, cuando se habla de la creación de Dios, volvemos a poner entre comillas la palabra creación, nos dice que el primer día se hizo la luz. La luz es la primera manifestación del ser universal. Así de fácil. Es por eso que la luz es el vínculo de aproximación hacia la naturaleza de Dios más importante. Y no es casualidad que la Biblia, aunque sea metafóricamente, pero lo diga. En el primer día se hizo la luz. Es decir, la primera manifestación del ser es la luz. La luz es la manifestación primigenia del ser universal absoluto. Por eso, insisto, el fenómeno de la luz es algo que debemos de tener muy presente. Y algo importantísimo también, Dios es omnipresente. De eso hablan todos los libros universales, de la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todo al mismo tiempo. La luz también. No la vemos, pero la luz, como radiación electromagnética, inunda todo el universo, aunque no la veamos. En todo el universo no hay un solo espacio vacío de luz. Pero los humanos somos tan arrogantes que creemos que hay luz cuando nuestros ojos ven, y cuando nuestros ojos no ven luz, creemos que es oscuridad. No es cierto. Todo el universo está lleno de luz. Lo que pasa es que la luz no necesariamente es tangible en nuestros ojos. No toda la luz es tangible en nuestros ojos. Nuestros ojos solamente perciben ciertos rangos de vibratorios o de manifestación de la luz. Bueno, la luz en sí, ya vimos que no la perciben los ojos no ven la luz, pero ven ciertas cualidades de manifestación de la luz o de proyección de la luz. Pero el universo en sí, como radiación electromagnética, está absolutamente inundado de luz. Incluso dentro de los cuerpos sólidos más cristalizados, como los metales pesados o los diamantes y las piedras más densas, adentro están inundados de luz también. Porque la luz penetra todo. Penetra toda la materia, por muy densificada que esté. Entonces no hay un solo punto en el universo vacío de luz, no existe. Por eso la luz también es omnipresente.
aunque, insisto, que nuestros ojos no la perciban. Por último, vale la pena agregar algo interesantísimo. Esto es interesantísimo. La misma física y la misma naturaleza nos permite descubrir que la luz es el punto de enlace entre el ser y la existencia. ¿Por qué? Porque precisamente a la velocidad en que se desplaza la luz, desaparece el tiempo y desaparecen las formas. Y el tiempo y la forma son lo que le dan sustento a la existencia. Entonces, el tiempo y la forma le dan sustento a la existencia. Y a la velocidad de la luz desaparece el tiempo y desaparece la forma. Por lo tanto, es el punto de enlace entre el ser y la existencia. Indiscutiblemente, vamos, la ciencia ya nos dio los elementos para comprender que la luz es el punto de enlace entre el ser y la existencia. ¿Por qué lo enfatizo? Porque esto le da un peso. Si comprendemos esto, con esto se le da un peso mayúsculo a algo que hemos propuesto desde el primer tomo y que esperemos que muchos de ustedes lo estén atendiendo, que es la contemplación solar. La contemplación solar es el manejo con la luz. Es el máximo, es el manejo más elevado que nosotros podemos darle a la luz. Permitir que a través de nuestros ojos entre la luz de la única fuente natural de luz que tenemos en este planeta. No hay otra fuente de luz. Hasta la luz artificial que el hombre genera a través de la electricidad y todos los medios, el fuego y distintos medios para generar luz, bueno, hasta eso sucede gracias al sol, porque sin el sol no existirían los hidrocarburos, no existiría la madera, no existiría nada que pudiera generar luz. Entonces, si el sol es la única fuente de luz, tanto natural como artificial, sin el sol la luz no existiría en este planeta, o bueno, existiría la luz en otras manifestaciones no tangibles o no accesibles a nosotros, porque el universo está inundado de luz, ya lo hemos comentado, pero la luz que nos da sustento a nosotros es el sol, viene del sol y solamente del sol. Por él estamos vivos y por él comprendemos lo que es luz, porque es la única manifestación de luz que nuestros sentidos puede percibir, aunque sea a manera de proyección. Entonces, comprendiendo que que la luz es el medio de enlace entre el ser y la existencia, eso le da un peso enorme a la necesidad de acercarnos a la luz, y el sol es el factor fundamental. Y no perdamos de vista, no vamos a repetir la conferencia del tema 16, que es la fuente original, donde ya hablábamos del sol, no perdamos de vista que el sol emana una luz y un calor, una energía lumínica y calórica, tanto existenciales como absolutos. O sea, el sol no genera luz absoluta, pero es ductor de luz absoluta. Entonces, aunque nosotros solamente percibamos la luz relativa y el calor relativos del sol, más allá de esa energía, el sol es ductor de la energía de la fuente de luz absoluta también. Entonces, a través del sol se presenta a nosotros toda una fenomenología que va más allá de nuestra voluntad. Por eso, hablar de la luz o hablar de la cualidad absoluta de la luz es hablar inevitablemente de algo, de una tarea que sí tenemos pendiente y que debemos realizar y que vale la pena realizar, que es la contemplación solar, porque es el manejo de luz, es el manejo de la luz
y el entendimiento de esa energía lumínica como el factor fundamental para todo el proceso alquímico. Ya vimos recientemente el tema de la alquimia y entendamos que para realizar el proceso alquímico se ocupa energía, y la energía que necesitamos para el proceso alquímico es precisamente la luz. Es esa energía de luz. Entonces hay que acercarnos a la luz. No tenemos para dónde hacernos. Queremos acercarnos hacia lo absoluto, hay que acercarnos a la luz. Por eso los hijos universales también hablan de seres de luz y seres de oscuridad. No es casualidad. La distinción entre la conciencia y la inconsciencia está entre la luz y la oscuridad. Hablar de luz es hablar de conciencia. Hablar de oscuridad es hablar de inconsciencia. Entonces, no hay para dónde hacernos. Bien, vamos a las citas para ya abordar, o más bien para hablar todo lo que se ha mencionado sobre el absoluto, y vamos a empezar por orden cronológico, siempre atendiendo en primera instancia los libros más antiguos, que es el caso de los Vedas. Y entre los Vedas, el Bhagavad Gita, que es uno de los libros más representativos de los Vedas, nos dice, obvio, palabras de Krishna, y como primera cita leemos lo siguiente: Brahman es el principio indestructible, lo supremo y lo eterno. Atman es el espíritu en el hombre. Hablar de espíritu indestructible es hablar de una cualidad absoluta. Cada libro universal utiliza sus propios términos, y en este caso el término que Krishna utiliza es el de espíritu eterno o principio indestructible, y el paralelismo hace referencia al espíritu en el hombre. Entonces, ya sea espíritu universal o espíritu humano o espíritu del hombre, claro, del verdadero hombre, estamos hablando ya de la cualidad absoluta del ser. Bien, vamos a una segunda cita también del Bhagavad Gita, pero un poquito más amplia, si nos hace Juan Carlos el favor de leerla. Más allá, por encima de esta creación visible e invisible, hay un principio y manifiesto, superior y eterno. Este permanece y permanecerá por los siglos de los siglos, incluso cuando todo haya desaparecido. Esta esencia y manifiesta se le llama el imperecedero. Es lo más alto, el fin supremo. Esta es mi suprema morada. Aquellos que llegan a ella nunca regresan. Bhagavad Gita. Aquí nos menciona el Bhagavad Gita, en este caso Krishna, diciéndole a Arjuna la esencia que tiene este absoluto. Y la esencia principalmente se manifiesta con lo imperecedero, algo que está más allá del tiempo, o más que nada que no existe en el tiempo en ella, no existe un devenir. Es por eso que cuando hablamos de eternidad, hablamos de no tiempo. No hablemos de miles de años, no. La eternidad es el no tiempo. Y el presente y la presencia se manifiestan en el no tiempo. Bien, la siguiente cita también es del Gita y empieza con un cuestionamiento interesantísimo que anticipo. En este caso, en lugar de hablar de creación, habla de manifestación. Nótese que hay una pureza enorme en el tratamiento que se le dio al Gita. Y el cuestionamiento que hace Krishna es: ¿para qué abrumarte con la incontable diversidad de mis manifestaciones? Te basta con saber que con una pequeña parte de mí, con una pequeña parte de mi ser, yo mantengo el universo entero. En realidad, yo soy.
Bien, aquí hay dos ingredientes importantísimos. Uno, el que ya mencioné, de que habla del universo como manifestación. Pero no solamente el hecho de que hable del universo como manifestación, sino el cuestionamiento, ¿para qué detenerte en ello? O sea, ¿qué necesidad de detenerte en la multiformidad de la manifestación? Bueno, los humanos no estamos como idiotas transformando y modificando la manifestación. Estamos identificados y como tarugos verdaderos, obsesivamente modificando el universo, modificando nuestro mundo, creyendo que si modificamos o cambiamos el mundo, nos estamos cambiando nosotros y estamos creciendo. Pero es pura alucinación. Y lo dice muy claramente Krishna: ¿para qué abrumarte con la diversidad de las manifestaciones? No tiene ningún sentido. En lo único que tiene sentido es detenerse en el yo soy. Y ese yo soy, que es el ser universal, el ser absoluto, aparece prácticamente en todos los libros universales. En la Biblia también aparece. Cuando Dios le habla a Moisés y le pregunta quién eres, y no le dice soy tu padre o soy tu hacedor, no, le dice yo soy el que soy. Ningún atributo humano, yo soy el que soy, y se acabó. Bien, vamos a la siguiente cita. Esta es de Hermes. De Hermes ahora. Asclepio pregunta: dime pues, ¿qué es el bien? Hermes responde: el bien es la luz arquetípica, y mente y verdad son, por así decirlo, rayos emitidos por esa luz, el corpus hermético. Bien, aquí David habló perfectamente acerca de esa luz que representa lo absoluto, la intangibilidad que tiene la luz. Comúnmente nosotros en nuestro lenguaje, en nuestro subconsciente colectivo, manejamos siempre, cuando nos llega una idea, recibir la luz, o esto me dio luz, haciendo referencia precisamente a cuando llega esa idea en nosotros, que no es formada por nuestra mente, sino por esa parte divina que tenemos dentro, y que esa idea llega en nosotros y nos ilumina. La siguiente cita también de Hermes nos aproxima al tema que vimos en el tomo 1, que habla también del ser universal. Ya veíamos delicadísimo porque estamos hablando de algo absoluto. Concretamente hoy hablamos del absoluto, literalmente hablando. Y aquí también Asclepio le pregunta a Hermes: ¿qué pues es Dios? Y Hermes responde: Dios es aquel que no es mente ni verdad, sino el origen de la mente y verdad, y todas las cosas y cada cosa que es deben su existencia. Entonces aquí hace referencia como origen. Entonces hablar de Dios es limitarnos a unas cuantas palabras neutrales que nada tengan que ver con lo humano, que puede ser origen, puede ser absoluto, puede ser luz, o algunas cualidades atribuidas a Dios como amor, quietud, paz. Pero más allá de esas pocas palabras, es mejor ya no mencionar nada, mejor quedarnos callados, porque ya entraremos en la mancillación de que es la conceptualización de algo absoluto a través de imágenes e ideas relativas. Y vamos a la siguiente también de Hermes. Dios es como la unidad del número, pues la unidad, siendo el origen de todos los números y la raíz de todos ellos, contiene dentro de sí todo número y no es generada por ningún otro número. Hermes Trismegisto, Corpus Hermético. Bien, aquí la unidad nada más se encuentra en esa parte divina que tenemos todos los seres humanos. Por más que como personalidades, como personas, viviendo en esta existencia, busquemos la unidad, no la vamos a poder conseguir.
Nada más dentro de nosotros mismos podemos conseguir la verdadera unidad. Dentro de nosotros somos uno con el Espíritu y el Espíritu uno con Dios. La unidad que nosotros perseguimos exteriormente es una unidad reflejo de lo que realmente buscamos en el interior. Dentro de nosotros sí somos todos unificados. Lo mismo que sucede con nuestro cuerpo, toda nuestra sangre de todos los seres humanos es roja. Y eso, la sangre está conectada directamente con el alma con el espíritu y el espíritu con esa gran unidad. Cerramos a Hermes, o las citas de Hermes, con una que nos mete también nuevamente esas paradojas. Nos dice: aquello que es oculto es existente por siempre, pues no tiene necesidad de ser manifestado, es decir, no tiene necesidad alguna, lo que habíamos mencionado. Pues Dios es existente por siempre, y Él hace manifiesto todo lo demás, pero Él mismo es oculto, porque Él es siempre existente. Él manifiesta todas las cosas, pero no es manifestado. También genial esa cita, primero porque no utiliza la palabra creación, utiliza la palabra manifestación, y nos mete la paradoja de que Él manifiesta las cosas, pero Él no es manifestado. Entonces vemos la manifestación, pero el que manifiesta se mantiene inmanifiesto. O sea, valga la contradicción o el pleonasmo o la paradoja. Bien, vamos a la siguiente. Pasamos ahora a la antigua China y nos vamos con confusión. La verdad absoluta es indestructible. Siendo indestructible, es eterna. Siendo eterna, es existente por sí misma. Siendo existente por sí misma, es infinita. Siendo infinita, es vasta y profunda. Siendo vasta y profunda, es trascendental e inteligente. Porque es vasta y profunda, contiene toda la naturaleza. Porque es trascendente e inteligente y abarca toda la existencia. Bien, la verdad de lo absoluto es la verdad única, es la continente de la existencia. Nuestras verdades, tanto científicas como filosóficas, nuestras verdades son semiverdades, puesto que vivimos en una naturaleza relativa. Podemos llegar a concebir una verdad ante la naturaleza, pero sabemos que esa verdad, conforme transcurre el tiempo, se va a transformar y vamos a encontrar una nueva verdad. Entonces, la verdad que nosotros aspiramos como seres humanos es una verdad relativa, y así ha sido siempre a través de la historia. Mas, sin embargo, la verdad absoluta es la que contiene toda esta existencia. Bien, nos vamos a la antigua Grecia, a la tradición helénica, y empezamos por Platón. A quien le hacen una pregunta: ¿quién es, pues, el creador y padre de este universo? Eso se lo preguntan a Platón, y él contesta: difícil es encontrarlo, y cuando se ha encontrado, imposible hacer que la multitud lo conozca. Bien, no hay mucho que decir de ello. La búsqueda no es para las masas, y que termine la búsqueda porque se encontró lo buscado, mucho menos para las masas. O sea, definitivamente esto es solamente para hombres que ya no están identificados con la existencia, o que están muy poco identificados con la existencia, porque lo absoluto no existe, la perfección no existe, y un humano no puede estar absolutamente desidentificado, pero sí podemos estar muy poco identificados con la existencia, y la comprensión o el acercamiento a la verdad es accesible solamente para quien está poco identificado con la vida externa. Hay una pregunta aquí, ¿le escuchamos? Aquí sí dice Platón creador. Sí, pero eso no lo dice Platón, eso se lo preguntan a él. Perdón, sí. Eso se lo preguntan a él, no es palabra de él. Pero vuelvo a insistir, la palabra creación la vamos a ver a cada rato, y no hay que dejar de entender que hay que aceptarlo. O sea, es parte
de los... Pero aquí mi pregunta es, Platón debía contestar que no es creación o creador, pero es la manifestación. Podría haber contestado así, pero no era el corazón de la pregunta. Y como no es la parte medular de la pregunta, por lo que quedó escrito, él se fue sobre la parte fundamental de la pregunta y no sobre el planteamiento de la pregunta. Esto es alusión aquí en Guadalajara, para quienes nos escuchan en la red, preguntan que si Platón no debió haber contestado que no existe creación sino manifestación, pero bueno, es un cuestionamiento que tendríamos que hacérselo directamente a Platón, pero evidentemente Platón no se detuvo en cuestionar el planteamiento de la pregunta, sino en mejor responder la parte medular de la misma. Bien, vamos a la siguiente cita de Parménides. El ser es lo que es. Fuera del ser, nada hay. Cuando siempre nos encontramos cerca de una paradoja del ser y el no ser, siempre vamos a estar hablando precisamente de lo absoluto, puesto que nuestra mente no puede entender esa cualidad que es el ser. Mas, sin embargo, en los próximos temas vamos a abordar esos no que aparecen en diferentes enseñanzas: el no hacer, el no juzgar, el no ser nosotros mismos, y vamos a juzgar precisamente lo que en el Tao Te Ching se conoce como el Wu Wei, que es el no hacer, y que lo vamos a ver ya en los próximos temas. Ya vamos a empezar con los no. y precisamente esta pregunta nos enfoca a eso. ¿Qué quiere decir los filósofos? ¿Qué quisieron decir con ese de no ser, no hacer, no juzgarse? En las próximas emisiones vamos a abordar completamente estos temas y estas paradojas que son muy exquisitas para lo que es la parte filosófica que llevamos dentro. Seguimos también con Parménides en otra cita en la que nos dice: el ser tiene que ser uno, pues si hubiera otra cosa no podría estar separado de ella por algo. En el ser no existen las matemáticas, porque en el ser solamente existe la unidad total. Las matemáticas son creación mental del hombre para poder comprender mejor y de manera cuantificable el mundo de las formas, el mundo de la relatividad. Entonces, las matemáticas son para la existencia, no son para el ser. En el ser, las matemáticas serían algo absurdo, porque ahí no existe la división, todo es una unidad perfecta. Y vamos a la siguiente. Ahora nos vamos al cristianismo, empezando por el Evangelio de la Verdad dentro de los textos de Nag Hammadi. La palabra Padre surge en la totalidad, como el fruto de su corazón y como impronta de su voluntad. Bien, aquí en el Evangelio de la Verdad, en el cristianismo, siempre vamos a unir lo absoluto con la palabra Padre, como lo mencionaba Jesús. De hecho, cuando él mencionaba mi doctrina no es mía sino del Padre, o sea, la doctrina real que Jesús enseñó con lo que es el ejemplo en su vida, procedía de lo absoluto, procedía de lo que es la totalidad como fruto de su corazón y como impronta su voluntad. O sea, lo que se manifiesta de lo que es el absoluto es completa y totalmente impronta, o sea, manifestado al 100%. Y Jesucristo, al encarnar esta fuerza crística, hizo que se manifestara lo absoluto a través de la naturaleza. Abordaremos un tema muy interesante en ese sentido próximamente, acerca de esa fuerza crística que hace que la naturaleza se transforme. Seguimos con el cristianismo, pero ahora a través del Apocalipsis. Entramos a la Biblia, el Nuevo Testamento, y en el Apocalipsis de Juan, en el capítulo 1, versículo 8, aparece una cita maravillosa, muy conocida, que nos dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es decir, aquí Dios se describe a sí mismo en primera instancia
a través del yo soy, que ya hemos mencionado, y que aparece en distintos párrafos de la Biblia y en distintos libros universales. Ese yo soy aparece en muchos libros universales, y además de iniciar con el yo soy, dice el alfa y la omega, que en el alfabeto griego son el primer y último grafismos. Ahora, ¿por qué utiliza alfa y omega como el primer y último grafismos del alfabeto griego? Los emplea como un símbolo de la polaridad. Ya hemos mencionado el tema de hoy, que es absoluto. Lo absoluto está en los polos, y el alfa y el omega son el símbolo de los polos. Una cita muy interesante. Bien, vamos ahora al Islam a través de Ibn Arabi. Comprende claramente el sentido de la máxima: no hay Dios más allá de Alá, es decir, no hay un Dios distinto de Él, no hay existencia distinta de Él, no hay un distinto de Él, y no hay más Dios que Él. Ibn Arabi hace la referencia en este libro de Tratado de la Unidad, puesto que todas las religiones y todas las creencias han manifestado diferentes dioses y los han confundido con los poderes de la naturaleza, desde el dios Thor, que era el rayo, desde el dios de la lluvia, el dios de la abundancia, etc. Para cada una de las manifestaciones de los poderes de la naturaleza, que son 12, se generaron dios y generaron semidioses. Entonces, aquí en Arabi siempre, en este Tratado de la Unidad, hace referencia a que existe un solo Dios y uno solo, que es lo absoluto, dando origen pues a que muchas religiones y muchas enseñanzas crean todo un monasterio de dioses, todo un Olimpo de dioses que realmente conforman lo que es, como les comentaba, los poderes de la naturaleza. Mas sin embargo, Dios es solamente uno. Bien, nos vamos ahora con los alquimistas. Ya nos quedan pocas citas, solamente 3. Y Jacob Boehme, un alquimista alemán del siglo XVI, nos dice, y esa cita tiene consonancia con una de las cualidades que Hermes también imprime al absoluto. Dice: en Dios no hay límite, todo es uno, y por estar en su amor, la misma voluntad del Espíritu es totalmente ilimitada. Nada corpóreo o externo puede estorbarlo u obstruirlo. Esto abona a la cualidad que Hermes le da de no mancillado, es decir, lo interno, nada puede ser hacia lo interno. Y eso es muy interesante de no perder de vista, porque abundando en ello, tenemos que comprender que lo interno puede generar manifestaciones en lo externo, o puede repercutir en lo externo, pero lo externo ni se puede manifestar en lo interno, ni puede repercutir en lo interno. Es decir, de adentro hacia afuera hay muchas posibilidades, pero de afuera hacia adentro no existe una sola posibilidad. Y esto es importantísimo tenerlo presente, es ley, porque lo podemos visualizar en materia de observación. No perdamos de vista que la observación es el acto fundamental de la meditación y de la trascendencia de los estados ilusorios. Bien, lo interno puede observar a lo externo, pero lo externo no puede observar a lo interno. Es exactamente lo mismo que aquí nos está diciendo Jacob Boehme, pero aplicado a la observación. Entonces, desde adentro, el ser puede observar lo de afuera, que es la personalidad y la existencia, pero la personalidad jamás va a poder observar lo interno. Y esa insistencia reiterada de hacer énfasis en esto es para que no nos dejemos engañar cuando en alguna corriente, en alguna tradición, en algún grupo esotérico o pseudoesotérico
nos digan que nos olvidemos de la existencia y que nos concentremos solamente en observar a nuestro ser interno o en orientarnos a nuestro ser interno. Eso es una fantasía mayor que los cuentos de Walt Disney, porque lo de afuera no puede observar a lo de adentro. Entonces, desde nuestra personalidad, nuestra única tarea está hacia la existencia. Y claro, la tarea que recae en nosotros como personalidad indiscutiblemente va dirigida a la existencia, pero dentro de la intención de reconocerla como yo soy, de reconocerla como lo que no es la verdad. Por eso, que alguien nos diga, olvídate de la vida externa y mejor concéntrate en tu ser interno, es tanto como invitarnos a recluirnos en una cueva para convertirnos en ascetas, y que dedicando nuestra vida al ascetismo terminemos con la frustración de que nunca logramos ver a nuestro ser interno y tiramos a la basura en existencia sin haber jamás conseguido ver el ser interno. ¿Por qué jamás lo conseguimos? Por toda lógica, porque lo de afuera no puede observar lo de adentro. Eso no es universal. Lo interno está hecho precisamente para observar, y no nomás a la personalidad, a todo lo existente. Pero lo existente no está hecho para observar a su origen. Eso no puede ser, y aquí no lo viene a abonar Jacobo. Él nomás, él no habla de observación, pero tiene todo el paralelismo. Nada corpóreo externo puede estorbar u obstruir lo de adentro. Es decir, lo de adentro no se puede mancillar con lo de afuera, retomando el término utilizado por Hermes. Llevamos a la penúltima cita, que viene del libro Fama Fraternitatis de la Orden Rosacruz. Las palabras son muy sencillas, pero son bastante profundas. En latín es Dei Gloria Intacta. En español es la gloria de Dios es intangible. Por lo general nosotros como seres humanos observamos la naturaleza, que es la manifestación de Dios, y decimos que es la gloria de Dios, la creación de Dios. Mas sin embargo, esta frase nos lo deja bien claro. La Orden Rosacruz nos menciona: la gloria de Dios es intangible. O sea, la verdadera gloria, la que no observamos, es la verdadera. Lo que observamos nosotros como manifestación y esa naturaleza tan hermosa, que decimos que es la gloria de Dios, pues es nada más la manifestación, la imagen, como si estuviéramos viendo una película y creamos que lo que está en la pantalla en esa película es la gloria de Dios. Mas sin embargo, el origen que generó esa luz de esa imagen, el verdadero origen de esa imagen es la gloria de Dios. Observémonos de esa manera, porque en realidad todo lo que es nuestro cosmos pues es maravilloso, inefable. Imaginemos la gloria de Dios, pues es mucho más, ¿verdad? Nuestra mente ni siquiera lo puede captar. Y en la última viene de Blavatsky, de la Teosofía, y dice de manera muy breve también: lo eterno no conoce cambio alguno. Es algo que también ya habíamos mencionado entre las cualidades que Hermes le da al ser universal, al ser absoluto, que es imperecedero, y otro término que se me escapa, lo quiero hacer un momento. Inmutable. No tiene mutación, es decir, no cambia. Entonces, al ser inmutable, con la palabra que nos ofrece Hermes, Blavatsky nos dice lo mismo: lo eterno no conoce cambio alguno. Es decir, el ser absoluto no cambia, siempre es el mismo. Y por supuesto, nosotros los humanos, hasta inconscientemente, le hemos dado manejo a esta verdad absoluta. Cuando hablamos de un hombre íntegro, es porque sostiene su palabra, y porque su palabra no cambia, porque su voluntad y su palabra no cambian, siempre son la misma. Y ahí es cuando hablamos de un hombre íntegro.
Pero cuando alguien dice una cosa y después dice otra, entonces decimos que ese hombre es falso. O sea, de alguna manera nuestra propia ética ha girado alrededor de esa gran verdad, que todo lo que cambia es falso y lo que no cambia es verdadero. Y Dios como entidad inmutable es verdadera. Precisamente por lo inmutable, por eso es verdadero. Bien, hay una pregunta ya en Guadalajara, nos quedan pocos minutos, los aprovechamos, escuchamos. Se estuvo hablando de la luz y con respecto al sonido, ¿qué se puede decir? Bien, el fenómeno debe ser muy parecido. Nos preguntan que ya se habló mucho sobre la luz y que podríamos hablar sobre el sonido. Debe haber los mismos paralelismos. Lo que sucede es que en los libros universales no se ha hablado de la misma manera. Sí se habla también, cuando se habla de la señal de la señal de Dios o del Antiguo Testamento, se habla del sonido de trompetas. Es decir, el sonido también como vibración es un símbolo de la fuente original. Y el sonido también nos ofrece paralelismos muy parecidos a lo de la luz, aunque no se ha abundado tanto como la luz, no hay una abundancia tan grande. Y también lo podemos visualizar de una manera muy elemental. En el universo todo está vibrando, todas las partículas tienen electrones, protones, partículas subatómicas y todo está vibrando, y toda vibración produce sonido. Es más, toda vibración produce sonido y luz. Sí, de hecho al principio del Evangelio de Mateo y de la Génesis se habla de que en un principio Dios era la palabra. Estamos hablando de esa cualidad de sonido. El sonido, la palabra es el sonido. Y dijo, hágase, ¿verdad? Sí, y hágase, con la palabra, es más, dice que con la palabra creó, la palabra creadora. Entonces, sí, el sonido tiene un paralelismo también con la luz, igual tiene todo ese paralelismo, pero vamos, la luz nos permite comprenderlo mejor, pero el paralelismo es igual, podríamos hablar exactamente en los mismos términos también del sonido. Bien, en la red, no sé si hay alguna pregunta, si se logró transmitir el programa. Sí, se está transmitiendo y está comentando pues todo lo que son las citas, etcétera. Hasta ahorita no nos han preguntado directamente algo. Sí, pero sí hubo transmisión, que es lo más importante, sí. Aquí hay también otra cita que por su acepción gramatical nos puede llevar a confusión. La que dice: la verdad absoluta es indestructible, siendo eterna es existente. Sí. Confusión gramatical. Sí, es confusión, es un juego de palabras nada más. Porque el occidente es relativo y el ser es absoluto, y de repente hay algunas ocasiones en que la palabra existencia se emplea como si se hablara del ser. Quizás ahí haya un vacío de algún término, porque hay algunas ocasiones en que los libros universales dicen eternamente existente, y a veces hay ocasiones en que hablan de esa existencia pero le quitan eternamente y ya nos cambian un poco la jugada, pero son vacíos de conceptualización verbal. Hay que entender que el lenguaje es limitado y es susceptible a esos que si podrías comentar el comentario porque no lo escucharon en la red. En la red, sí, comentario no comentario, es que hoy no nos funcionan los micrófonos para las preguntas aquí en Guadalajara. Hablaba, la pregunta era sobre una cita en la que nos dice, nos repite lo de lo existente, que la verdad absoluta es indestructible, que la verdad absoluta es indestructible y siendo eterna es existente y, por sí misma. Y siendo eterna es existente por sí misma. Ahí es donde ya entra el contexto. Al decir existente por sí misma, automáticamente se le agrega la cualidad absoluta. Es como si dijera una existencia eterna. Entonces ya hablaríamos del ser. Ya a la palabra existencia se le da la cualidad absoluta. Pero nosotros, para poder distinguir entre la manifestación relativa y el ser, hemos empleado mucho el término existencia, y varios libros universales utilizan el término existencia como la manifestación relativa del ser. Pero, insisto, de repente se puede cruzar Y
también nosotros hay otro que dice, aquello que es oculto es existente por siempre. Sí, volvemos a lo mismo. Nos menciona otra cita en la que dice, aquello que es oculto es existente por siempre. O sea, se vuelve a utilizar la palabra existencia, que nos puede confundir, pero la agrega por siempre, es decir, ya le da un sentido absoluto. O sea, habla de una existencia absoluta. Y si a la palabra existencia se le agrega una cualidad absoluta, pues automáticamente se está hablando del ser. ¿Sí? Si aquí hay una pregunta, nos pregunta Arturo en la red, ¿la luz no cambia? ¿Es la luz absoluta o el absoluto o es una manifestación de lo absoluto? Buena pregunta. Sí, la luz como radiación electromagnética, siendo luz, no cambia, porque la luz tiene una frecuencia vibratoria tan elevada que se hace estática, es decir, opera el principio de polaridad y el movimiento absoluto se convierte en estática absoluta. Por eso la luz, la verdadera luz, también es no cambiante o imperecedera. Pero claro, estamos hablando de la luz absoluta del ser. Hay que entender que existe luz relativa, que es la luz natural de la luz absoluta del ser. Hay que hacer esa distinción para empezar, porque la luz artificial no tiene esa cualidad. La luz artificial es otra cosa. Estamos hablando de la luz absoluta del ser, ¿sí? ¿Podríamos pensar que Dios nos envuelve? Me preguntan en Guadalajara que si podríamos pensar que Dios nos envuelve. ¿Su luz no vista por los ojos? Claro. De lo que usted nos está hablando es precisamente de la cualidad omnipresente de Dios. Dios es omnipresente y es precisamente lo que razonativamente nos describe. Dios nos envuelve, claro que nos envuelve por su omnipresencia. Sí, de hecho en el Zen hay una máxima que dice, Dios está en todos lados y en todas partes, mas todo lo que ves no es Dios. Y hay otra muy parecida que nos dice, Dios está en todo, pero no todo está en Dios. Pero es una manifestación. Dios es, la manifestación existe. Entonces, la cualidad de luz del ser universal envuelve todo, penetra todo y es omnipresente en todo. Pero la manifestación no tiene esa cualidad, es decir, volvemos a la cita del Zen, Dios está en todo, pero no todo está en Dios. Bien, también hablando un poquito de la pregunta de la luz. La ciencia es un misterio, la luz en la actualidad, mas sin embargo lo que se ha logrado estudiar es la velocidad de la luz, que es una constante. Al ser una constante, de hecho no le han encontrado aceleración a la luz, o sea, siempre está viajando bueno, dice que 300,000 kilómetros por segundo, mas sin embargo es una constante, o sea, siempre está a esa velocidad. O sea, no hay aceleración en la luz, o sea, siempre está a esa velocidad. Está muy interesante, pues, que para la ciencia todavía es un misterio la naturaleza de la luz. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Hay espacio para una más? Le escuchamos. ¿El origen podemos decir que es el absoluto o no? Hablar del origen y hablar del absoluto es hablar de lo mismo, efectivamente. ¿En la red ya no hubo alguna más? No. Bueno, matemáticamente terminamos a la hora justa. Lástima que sí entramos tarde y arrancamos tarde, tuve un problema técnico en la red. Ahí sí vuelvo a reiterar la disculpa que ya les ofrecí desde que inició la charla. Para quienes sintonizaron después o quienes no escucharon desde el inicio esta conversación, les comento que a partir de la próxima charla vamos a entrar a una serie de temas que vienen secuenciados, vinculados, y esos temas nos van a dar mucha luz porque hemos insistido mucho en que nosotros no podemos hablar de lo que es Dios, pero sí podemos hablar de lo que no es Dios, hablar de lo que no es. Y los siguientes temas son todas esas negaciones, son las negaciones más importantes que podemos asimilar en relación a esto. Es el tema, vamos a empezar por el tema no juzgar, luego el tema no saber,
después no ser y por último no resistencia. Entonces esos temas que vienen, insisto, secuenciados, son muy interesantes, nos van a dar mucha luz acerca de la actitud de alguien que realmente está comprendiendo la sabiduría universal. Es decir, nos ofrecen ese vacío que tanto nos inquieta, el cómo. Y aunque ese cómo nos va a meter a nuevas paradojas, bien, tenemos que acercarnos a ello. Entonces, los invitamos a que no se pierdan la próxima charla, que es muy interesante, muy profunda. Empezamos por el no juzgar. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Siendo basta y pura. Basta significa de vastedad, viene de vastedad. Con V. Sí. Gracias. Hasta luego, buenas noches. No, si es con V, porque con B labial es de basta de alto. Pero no es de bastante.